Feliz sábado. Continuamos con el estudio de nuestra guía de escuela sabática con el título ¿Cómo interpretar la Biblia? Y el tema de hoy, la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Oremos. Querido Padre, al abrir tu palabra y estudiar el Génesis, rogamos que estés con nosotros, nos bendigas, nos dé sabiduría, entendimiento y grabe en nuestra mente y en nuestros corazones estas lecciones tan hermosas que exaltan tu poder, tu gloria y a ti como creador del universo. En el nombre de Jesús, amén. El texto para memorizar es el siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Aquí el salmista exalta al Creador. Mirando a la naturaleza, reconoce que Dios es creador. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Muchos grandes pensadores se inspiraron en las Escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Como resultado, nació la ciencia moderna. Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle y otros grandes científicos de la antigüedad creían que su trabajo dejaba ver aún más la obra creadora de Dios. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, la ciencia del siglo XIX comenzó a pasar de una cosmovisión teísta a basarse en el naturalismo y el materialismo, a menudo sin darle lugar para nada a lo sobrenatural. Charles Darwin popularizó esta idea filosófica en El origen de las especies, 1859. Desde entonces, la ciencia se ha distanciado cada vez más de su fundamento bíblico, volcándose a una reinterpretación radical de la historia del Génesis. Hoy vamos a repasar algunos textos claves que nos llevan nuevamente a pensar en una ciencia teísta. Veamos. Vayamos a la lección del domingo. Una tierra plana. Comúnmente se cree que en el mundo antiguo muchos pensaban que la tierra era plana. En el tiempo de Cristóbal Colón, los europeos pensaban que la tierra era plana, así que ellos navegaban hasta cierto lugar en el mar. Cristóbal Colón pensaba que la tierra era redonda. ¿Y de dónde habrá sacado Cristóbal Colón semejante idea? Vayamos a algunos textos bíblicos que muy ciertamente le habrían clarificado a Cristóbal Colón que la tierra en realidad era redonda y no plana. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. 4 ángulos o 4 puntos cardinales, como los conocemos: el norte, el sur, el este y el oeste. Juan, el autor de estos versículos, escribió una profecía de los últimos tiempos que describe a los 4 ángeles del cielo en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos. Repitió la palabra 4 3 veces para unir a los ángeles con los 4 puntos cardinales. En resumen, solo utilizó lenguaje figurado, como lo hacemos hoy cuando decimos, por ejemplo, que el sol se está poniendo o que se levantó el viento del este.
Insistir en una interpretación literal de estos textos proféticos cuando el contexto indica una idea figurativa de norte, sur, este y oeste es sacar de contexto estos pasajes y decir que enseñan algo que no enseñan. Isaías 40, 21 al 22. ¿Qué nos enseñan acerca de la naturaleza de la tierra este versículo? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En Job 26, 7 se describe a la tierra suspendida en el espacio. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. La tierra es un círculo o esfera. Vayamos a la lección del lunes con el título La creación en la literatura antigua. Los arqueólogos han descubierto textos del antiguo Egipto y el cercano Oriente que contienen historias primitivas de la creación y el diluvio. Esto hizo que algunos se preguntasen si el relato del Génesis fue tomado de estas culturas o si dependía de alguna manera de ellas. ¿Pero será realmente así? Aunque existan similitudes en estas historias, las diferencias son mucho más claras. Les voy a leer un extracto de la epopeya de Atrahasis. Cuando los dioses en lugar del hombre hicieron la obra, llevaron las cargas. La carga de los dioses era demasiado grande, la obra demasiado dura, la molestia demasiado grande. Dejen que la diosa matriz cree descendencia y que el hombre lleve la carga de los dioses. A Jesús, un dios que tenía inteligencia, ellos lo mataron en su asamblea. Nintu mezcló barro con su carne y sangre. En Atrahasis, el hombre trabaja para los dioses para que los dioses puedan descansar. En Génesis, Dios crea la tierra y todo lo que hay en ella para la humanidad, como el punto culminante de la creación, y luego descansa con ella. En Génesis, los seres humanos también son puestos en un jardín y se los invita a estar en comunión con Dios y cuidar de su creación, un concepto que no se encuentra en el Atrahasis. En el Atrahasis, un dios menor muere y su sangre se mezcla con barro para formar 7 machos y hembras. En Génesis, primeramente, Dios forma a Adán. Personalmente le sopla aliento de vida y posteriormente hace a la mujer para que sea su ayuda idónea. Dios no creó a Adán y a Eva de la sangre de un Dios muerto. No hay señales de conflicto ni de violencia en el relato del Génesis, como vemos en la historia de Atrahasis. El relato bíblico es sublime al representar a un Dios omnipotente que le brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Esta diferencia radical ha llevado a los eruditos a la conclusión de que finalmente estos relatos de la creación son muy diferentes. Algunos han argumentado que a lo largo de los siglos, las historias de la creación y el diluvio se transmitieron parcialmente basadas en lo que realmente había sucedido. De ahí que existan algunas similitudes, pero que se distorsionaron con el tiempo. En contraste, Moisés, quien escribió el libro de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, reveló lo que realmente ocurrió. Vayamos a la parte del martes, el Génesis versus el paganismo.
Lejos de valerse de los antiguos mitos de la creación paganos, Génesis parece haber sido escrito de una manera que refuta estos mitos y aleja de ellos a Dios como creador. Vayamos a Génesis, capítulo 1, versos 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirva de señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Seguramente el autor evitó utilizar los términos sol y luna porque en hebreo eran los nombres de los dioses sol y luna del antiguo cercano oriente y de Egipto, o al menos estaban estrechamente relacionados con estos nombres. El uso de los términos lumbrera mayor y lumbrera menor muestra que se crearon para funciones específicas como señales para las estaciones, para días y años y para alumbrar sobre la tierra. Es decir, el texto muestra claramente que el sol y la luna no eran dioses, sino objetos creados con funciones específicas, tal como lo entendemos hoy. ¿Cómo interviene Dios íntimamente en la creación de Adán y Eva? Vayamos a las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 2, el verso 7 y los versos 18 al 24. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Los antiguos mitos del cercano oriente representan unánimemente la creación del hombre como una idea de último momento, como resultado de un intento de aliviar a los dioses de su ardua labor. Esta idea mística contradice la idea bíblica de que el hombre gobierna el mundo como el vicegerente de Dios. No hubo improvisación en la creación de los seres humanos. Al contrario, el texto indica que son el punto culminante del relato de la creación, lo que muestra a las claras cuán diferentes son los relatos paganos del relato bíblico. Por lo tanto, Génesis presenta una corrección contra los mitos del mundo antiguo. Moisés utilizó algunos términos e ideas incompatibles con los conceptos paganos, y lo hizo simplemente expresando la interpretación bíblica de la realidad y del papel y el propósito de Dios en la creación. Vayamos a la parte del miércoles, la creación y el tiempo. ¿Cómo traza la Biblia la historia de la humanidad desde Adán hasta Noé y desde Noé
hasta Abraham. Leamos algunos versículos del capítulo 5 de Génesis. Génesis 5 traza la genealogía de Adán hasta Noé. Versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. El capítulo 11 de Génesis, comenzando con el versículo 10, traza la genealogía de los descendientes de Noé hasta Abraham. Hay un elemento que hace que estas genealogías sean únicas en la Biblia. Contienen el elemento del tiempo, lo que hace que algunos eruditos acertadamente las llamen cronogenealogías. Contienen un mecanismo imbricado de información genealógica junto con intervalos de tiempo, de modo que cuando la persona 1 tenía X cantidad de años, fue padre de la persona 2, y la persona 1, después del nacimiento de la persona 2, vivió X cantidad de años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5 agrega la fórmula, de modo que la persona 1 murió a los X cantidad de años. Este sistema imbricado impedía eliminar o añadir generaciones. Génesis 5 y 11 contienen una línea genealógica continua, como lo corrobora Primera de Crónicas, versículos 1, 18 al 27, en el que no hay generaciones agregadas ni ausentes. De esta manera, la Biblia se interpreta a sí misma. Durante casi 2000 años, los expositores, tanto judíos como cristianos, han interpretado que estos pasajes representan la historia y que son una manera precisa de determinar la fecha del diluvio y la edad de la tierra, al menos desde los 7 días de la creación, como muestra Génesis 1 y 2. Pero si queremos entender el concepto divino del tiempo y su evolución a través de la historia, debemos reconocer que estos dos capítulos son históricos y teológicos, ya que vinculan a Adán con el resto de la humanidad y a Dios con el hombre en el ámbito de los alcances del espacio y el tiempo. Génesis 5 y 11 al 10 y 26 brindan el marco temporal y la cadena humana que unen al pueblo de Dios con el hombre a quien Dios creó, como el punto culminante del acontecimiento de la creación en 6 días de este planeta. Vayamos a la parte de el jueves, la creación en la Escritura. Voy a leer 2 pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento que registran cómo los escritores del Nuevo Testamento hicieron referencia a Génesis, los capítulos 1 al 11. Mateo 19, 4 al 5. Y respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Citando el libro de Génesis, capítulo 2, los versos 7 del 18 al 24.
Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan declara y sostiene que Dios es el creador y nada de lo que existe hubiera sido hecho si Él no lo hizo. En Mateo 19, 4 al 5, quien cita el Génesis es Jesús en su diálogo con los hombres y las mujeres de su tiempo. Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento se remiten a Génesis 1 al 11 como una historia confiable. Jesús se refiere a los escritos de Moisés y a la creación del hombre y la mujer. Pablo utiliza repetidamente el relato de la creación para fundamentar los argumentos teológicos que plantea en sus epístolas. Les declaró a los sabios de Atenas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. De esta manera, los escritores del Nuevo Testamento se basaron en la naturaleza esencial de Génesis para mostrarle al lector moderno el significado de este acontecimiento literal. Romanos capítulo 5, en más de media docena de veces, Pablo establece un vínculo directo entre Adán y Jesús, es decir, asume la existencia literal de un Adán histórico, una postura que se ve gravemente afectada cuando un modelo evolutivo de los orígenes reemplaza la lectura literal de los textos. Si los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo y Jesús mismo, consideraban que el relato de la creación es una historia confiable, ¿por qué nosotros no? En conclusión, la Biblia es la historia más abarcadora e instructiva que los seres humanos poseen. Vino fresca de la fuente de la verdad eterna. Y una mano divina ha conservado su pureza a través de todas las edades. Solo aquí podemos encontrar una historia de nuestra raza, libre de mancha de prejuicio y el orgullo humano. Pero cuando los hombres abandonan la palabra de Dios con respecto a la historia de la creación y tratan de explicar las obras creadoras de Dios con los principios naturales, se encuentran en un océano ilimitado de incertidumbre. Dios nunca les reveló a los mortales exactamente cómo realizó la obra de la creación en 6 días literales. Sus obras creadoras son tan incomprensibles como su existencia. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar nuevamente el Génesis y confirmar no solo que tú eres el creador del universo, sino que formaste al hombre con tus propias manos. Eres un Dios maravilloso. Te damos las gracias porque tu palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos lleva a comprender las verdades más maravillosas que jamás se hayan estudiado. Tú has protegido esta palabra. La has protegido porque es la verdad. Y tú eres verdad. Nos gozamos en estudiarla y en aprender cada día más de ti. Gracias por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén.